Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Voy a presentar un caso clínico. Yo soy Candela Segura, rotante de terapia intensiva R1. Bueno, el caso clínico es de una paciente femenina de 31 años que como antecedentes personales era tabaquista de un atado de los 20 años, un atado de 20 que nos da como valor 9 pack year. Como antecedentes patológicos refería a cáncer de recto, un adenocarcinoma invasor, con diagnóstico del corriente año en marzo. Tenía un peso aproximado de 68 kilos. Ella, lo que es la anamnesis, me había referido que de marzo hasta el día de la internación, que fue en abril, había bajado aproximadamente 5 kilos, o sea que era su peso actual, y el ideal era de 68-70. Como antecedentes quirúrgicos, me refería, y de lo que recaudé la historia clínica, un ingreso por parte del Servicio de Gastroenterología, una BSC, el día 7 del 3, donde se visualizaba desde los 6 centímetros de el margen anterior hasta el colon sigmoides una lesión circunferencial, mamelonada, friable, ulcerada, sangrante, al contacto con el material. Como medicación habitual, negaba cualquier tipo, no tomaba anticonceptivos, alergias tampoco. Antecedentes ginecobstétricos, al momento de la anamnesis, ella realmente no recordaba, nuligesta, pero bueno, lo que es la FUM, ella no recordaba bien. Dentro de lo que es la evaluación de su vía aérea, tenía un Malempati 2 con un diámetro menor a 6,5, una distancia interdental de 3,5 a 5, un test de la mordida de tipo 2 y una flexa extensión cervical de 90 grados. Estas son las fotos que pude recaudar de la historia clínica de ella, que, bueno, se ve bien la lesión esta que era bastante friable, que estaba bastante ulcerada. Como enfermedad actual, ella ingresa a la guardia el día 4 del 4 de marzo del corriente mes por presentar dolor abdominal de 24 horas de evolución, muy intenso, de intensidad 9 en 10, 10 en 10, que realmente la perjudicaba en su vida diaria. Era de tipo difuso, sordo, no tenía ningún atenuante, no tenía maniobra o posición que ella la aliviara. Se agravaba a las maniobras de Valsalva, irradiaba más que nada los flancos y a la palpación se denotaba un McBurney positivo con auscultación abdominal negativa, o sea, tenía ruidos hidroaéreos negativos. A lo que es la anamnesis dirigida, refiere que hace más de 72 horas, 4 días, que ella venía con defecación negativa sin rebosamiento. Refería que no podía defecar. Vómitos de 5 días de evolución, que más que nada eran de contenido bilioso, que ella consumía comida y no la toleraba, por lo tanto vomitaba y que empeoraba siempre con las comidas. Por lo cual se le indica un ayuno, un inicio de tratamiento con ATB, con ciprómetro para cubrir gram negativos y también anaerobios, endovenoso y un plan con bromurobiosina, metoclopramida y ranitidina endovenosa. Bueno, a lo que es el ingreso, ella es internada en el servicio de cirugía y se le solicita una ecografía de abdomen para constatar este abdomen agudo, donde se informa líquido libre intraabdominal multicompartimental de severa cuantía, por lo cual ingresa a quirófano de guardia. Le realizan un laboratorio al ingresar en guardia, donde vemos estos valores, que estaba realmente con un hematocrito bajo, una hemoglobina baja, con los glóbulos blancos aumentados, no está tipificado si era predominio de polimorfonucleares o de monocitos, porque es por guardia, un TP de 66, un sodio de 133, que estaba un poquito más bajo de los valores normales, que es a partir de 134 a 135, y un potasio de 3,1. Le piden una urea necrática y también se ve alterada la función renal. Ahí remarco más que nada que ella ingresa ya con un medio interno alterado. De lo que es la historia clínica no pude recabar que le hicieran algún tipo de carga de potasio o que le intentaran corregir el medio interno. Y bueno, yo acá hago siempre, que eso lo traigo más que nada de clínica, el tema de las impresiones diagnósticas. Nosotros generalmente agrupamos todos los signos, sintomatología, más lo que recabamos en la historia, y vemos qué podemos sacar de toda esa agrupación. Entonces, yo agrupé el dolor abdominal, más que nada a predominancia de hipogastrio, una defecación negativa hace 72 horas, el reciente diagnóstico del adenocarcinoma,
la ecografía que le hicieron en ingreso de guardia y los glóbulos blancos elevados, el antecedente de tabaquismo como un abdomen agudo, que puede ser quirúrgico, que es lo más P, por la progresión de enfermedad de base, y todas las posibles aristas que nos puede dar este abdomen agudo, y no quirúrgico como un bolo fecal, porque ella refería que no estaba defecando hace varios tiempo, y un RAO, que es una retención aguda de orina. También agrupé el potasio, el sodio como trastorno del medio interno, con las causas más frecuentes, que son las pérdidas renales, la diaforesis excesiva, la sudoración o medicamentoso. En este caso, ella negaba, por lo cual lo vamos a descartar. Y lo que es el hematocrito y la hemoglobina, como una anemia que acá tenemos por pérdidas, puede ser gastrointestinales, por hemodilución, por aumento de requerimiento, pues una persona que quizás venía de una anemia crónica, o por disminución de la producción como un freno medular. A lo que es el ingreso a quirófano, ella ingresa con una TA de 170, una frecuencia cardíaca de 90, saturada 87, 90, pálida, con una fase álgica, con bastante peritonismo. A ella primero se le hace una premedicación, se le usa un esquema de ciprometro, dexametasona diclo, y se le hace a ella una intubación orotraqueal con secuencia rápida, previa a preoxigenación, porque ella refería que había consumido agua, que había consumido algún otro alimento, pese a que había estado con vómitos, se elige una secuencia rápida y se elige más que nada la succinilcolina. Puse acá lo que es la secuencia rápida, que es el fentanilo, como hicimos los valores. ¿Qué tubo usamos? Usamos un tubo 8 endotraqueal, y lo que es las drogas de mantenimiento, usamos Remi y Nora. Lo que es la Nora, a lo largo de lo que fue la operación, que duró aproximadamente 3-4 horas, más que nada sí, 4 horas, la Nora fue cambiando porque a medida que iba sucediendo la operación, hubo que necesitamos más valores de vasoactivos porque realmente la paciente se estaba hipotensando. Se usó sevoflurano con una CAM de 0,5. Se usó en total, en lo que fue las 5 horas de operación, 1500 de solución fisiológica. Se usó un Baxter de Ringer lactato y un gel de 500. Por parte de la cirugía, lo que se realizó, lo voy a hacer bastante cortito, es una incisión umbilical para abordaje abierto con confección de lengua peritoneal. La idea de ella era hacer una incisión que quedara corta, pero bueno, cuando ingresaron vieron que había mucha salida de pus fétido, estaba muy a tensión, más que nada por lo que se había visto en la ecografía, que tenía mucho líquido intraabdominal libre, y visualizaron que tenía un voluminoso tumor que ocupaba toda la pelvis menor y mayor, emergiendo del abdomen, y tuvieron que realizar un abordaje abierto con una cirugía de control de daños con posterior cierre a segunda. Que era pasible de resección, pero bueno, habría que hacer nuevas resecciones, por eso lo dejaron abierto. Lo que se hizo por parte del servicio de anestesia fue una colocación de acceso arterial radial, más que nada para monitorear a una paciente que venía ya con una hipotensión marcada, que venía con una frecuencia cardíaca alta, saturando poco, que venía con una fase álgica, que venía sudorosa. Se le hizo una extracción de gases intraoperatorio con ácido láctico que nosotros pedimos, pero bueno, como el hospital no depende de que tenga ese reactivo o no, no pudimos hacerlo, un hemograma y un medio interno que incluía potasio y sodio. Se transfunden 2 unidades de glóbulos rojos aproximadamente a la tercera hora de la operación. Se realiza una carga de potasio, donde se hace un pasaje de una ampolla de 100 en solución fisiológica aproximadamente en 20 minutos, y buscamos abordar a la paciente para pasar la mayor cantidad de volumen, una colocación de acceso yugular externo. Este fue el laboratorio que se hizo intraoperatorio, que vemos que el hematocrito realmente no subió mucho. La hemoglobina sigue en 9, pese a que no es un criterio de transfusión que la hemoglobina sea de 9, persiste baja, más que nada en una operación con un sangrado bastante excesivo. Se le realizó un estado ácido base, donde vemos que tiene un pH de 7,20, una PK2 de 42, donde vemos que tiene una acidosis metabólica por el exceso de bases y el bicarbonato, y vemos que la paciente aún persistía con la hipopotasemia de 3,22, con una corrección de sodio a 142. Esta paciente, cuando termina la operación, se la presenta a UTI, se le ingresa a UTI. eh, Todo lo que fue la operación de cirugía se volcó en la foja quirúrgica, donde se hizo un lavado, se tomó una muestra para cultivo, que a posterior dio positivo, por lo cual a la paciente se la pasó a pipertazo y después se la pasó a colecistin.
El tiempo operatorio, como dije, fue de 5 horas aproximadamente. Se tuvo que llevar a la paciente a UTI con una camilla, con ventilación, por la imposibilidad de extubación de esta paciente, dada la gravedad y la inestabilidad hemodinámica que tenía. Y hasta el día de la fecha, la paciente persiste aún en UTI, donde se le hicieron varios reingresos a quirófano para el tema del cierre de la colostomía esta que tenía. Se le realiza el 12 del 4 una traqueostomía por ser una paciente con una RM prolongada, y aún persiste en cuidados intensivos. Bueno, más que nada de la clase va lo que es medio interno y los principales trastornos. Yo tomé los trastornos del sodio y el potasio, que fue los que vi más remarcados en la paciente y cómo sería el manejo intraoperatorio de ella y a posterior. Bueno, tenemos por un lado, primero, lo que es la hipopotasemia, que es la clasificación es más que nada en los valores analíticos de laboratorio, que tenemos que leves de 3 a 3,5, de moderadas a 2,5 a 2,9 y grave menor a 2,5. Nosotros, en lo que es la UTI, a partir de 3,5 ya cargamos a los pacientes o intentamos que a partir de 3,5 ya sean cargados los pacientes porque son pacientes que están generalmente ventilados y son pacientes críticos. Por lo tanto, la recomendación es que a partir de 3,5 ya se realice una carga de potasio. Más que nada voy a hablar de generalidades, que en el 98% del contenido total es de potasio y se localiza en el compartimiento intracelular. Y el 2% restante está en el extracelular. Vemos que pequeños cambios en el potasio, en concreto la concentración que está en el extracelular, puede tener importantes repercusiones, sobre todo en la excitabilidad neuromuscular. Bien, acá más que nada es la bomba que es de sodio-potasio, que se llama bomba sodio-potasio ATPasa, que vemos que participa en la homeostasis en conjunto con la insulina, por lo cual les puedo hablar que ante la cantidad exagerada de potasio se usa la insulina como solución polarizante. Eh, Vemos que en el intercambio de potasio se expulsan 3 iones de sodio fuera de la célula y hace que se introduzcan 2 potasios a esta. Este gradiente determina más que nada la viabilidad plasmática y la función de los tejidos excitables. Después tenemos las causas, que son muchas las causas, como aumento de entrada a las células, aumento de las pérdidas gastrointestinales, que en esta paciente, personalmente en este caso, fue por vómitos y ese fue el caso que más se dio. Después el aumento de las pérdidas urinarias, que en pacientes dañosos podemos ver, o en pacientes que ingresan con varios fármacos para su insuficiencia cardíaca, como son los diuréticos. Por lo tanto, vamos a ver una hipopotasemia no muy marcada, como pacientes que están hemodinámicamente inestables, pero pueden tener una hipopotasemia que generalmente se la considera como fisiológica. Bien, después puse más que nada los fármacos en anestesia que se usan que pueden favorecer la hipopotasemia. No es que son marcadores, sino que las favorecen. En este caso, la lidocaína, el tiopental, que no se usa, y las catecolaminas, como la adrenalina, la nora, que es lo que más se usa, generan un desplazamiento al interior de la célula. Por lo tanto, pasan al intracelular. Y después vemos cómo la eliminación renal de potasio se ve favorecida con el ondansetron a grandes dosis, la hidrocortisona y el bicarbonato pasado indiscriminadamente. ¿Qué vamos a ver en los trastornos clínicos? Más que nada, una debilidad muscular que es ascendente, que puede progresar a parálisis, que se puede confundir con la parálisis flaxia, en conjunto con el Guillain-Barré, afectación de músculos respiratorios, la hipocalemia ya severa, menor a 2,5, un hilo funcional, que nos puede hacer confundir en esta paciente que tenía ya un hilo obstructivo, alteraciones cardíacas como cambios característicos en el electrocardiograma, arritmias, FB, TB, FA, extrasístoles, alteraciones renales como disminución de la capacidad de concentrar orina y alteraciones en la reabsorción de potasio, sodio y bicarbonato. Lo que es la fisiología, generalmente el potasio se absorbe en el asa de Henle y podemos ver hipertensión. Estos son los mayores cambios electrocardiográficos que podemos ver, que son la onda T, podemos ver una depresión. Esto ya sería en hipopotasemias bastante marcadas. O sea, este es como el último escalafón de la hipopotasemia grave. Después, bueno, como tratamiento, que vamos a ver, o lo principal, es que yo busqué en UpToDate bastantes artículos y no hay un tratamiento específico o consensuado para cargar el potasio. Hay que tener en cuenta consideraciones generales o las reglas de oro, como para pasar el potasio, que por cada
un mil equivalente de potasio, va a existir un déficit de 200 mil equivalentes en las reservas de potasio corporal total, hasta que la potasemia sea menor a 2.000 equivalentes. Hay también que tener en cuenta que hay pacientes que vienen crónicos o vienen de la UTI, que vienen también con una pérdida de magnesio concomitante, y estos pacientes pueden ser refractarios a la reposición de potasio, por eso está bueno pedir que en el laboratorio se hace por plan únicamente hasta las 2 de la tarde, pedir, además del potasio del medio interno, pedir una magnesemia. Y si tenemos un magnesio menor a 2, cargar también con magnesio. Porque si pasamos solamente potasio y no pasamos magnesio, el potasio no va a subir. También tener en cuenta que no se pueden pasar más de 200 a 250 mil equivalentes día, que no debe administrarse el potasio en dextrosa porque estimula la secreción de insulina y agrava la hipopotasemia porque hace que se vaya intracelular el potasio. No dar más de 10 a 20 mil equivalentes hora por vía periférica porque es muy flevítico, provoca mucho eh, flebitis. No dar más de 40 mil equivalentes por hora por vía central y puede ser fatal. Más que nada, tenemos que pensar que si pasamos potasio por una vía central está muy cerca de la aurícula, que es un tejido potencialmente excitable. Por ende, lo ideal es que si tenemos una vía central esté un poquito más fuera el catéter o preferimos la femoral en todo caso, no hacer un acceso venoso para pasar potasio a nivel yugular o subclavio, sino que era femoral, porque tiene mucho tejido excitable. Busqué en UpToDate más que nada qué podemos pasar o cómo podemos pasar el potasio y cuáles son los valores que tenemos que tener en cuenta, y que hasta 60 mil equivalentes litro se pueden pasar por vía periférica y se pueden pasar en una carga y después hacer otra. Por ejemplo, ¿no? Tener dos vías periféricas, pasar una carga en una vía y pasar la otra carga en otra vía para no generar flebitis y que se pueden hacer en simultáneo. Después, por vena central, hasta 40.000 equivalentes, tener en cuenta pasar la femoral, que es la mejor, por el tejido excitable. Y en el caso de preparados de menor volumen, por ejemplo, en la paciente se había pasado en un Baxter de 100, se puede hacer por vena periférica y se sugiere hasta 10.000 equivalentes de potasio. Recordar esto más que nada como lo principal, que una ampolla que tenemos nosotros en el hospital de cloruro de potasio tiene 15.000 equivalentes. Para aumentar un solo mil equivalente, litro de potasio plasmático, hay que administrar entre 100 a 200.000 equivalentes de potasio. Por ende, si administramos una sola ampolla de potasio intraoperatorio, nos quedamos cortos con una paciente que está en 2,3 o en 2,1 de potasio. Bien, más que nada, lo que tenemos estandarizado en el hospital, lo que realizamos de manera, no sé si está bien o mal, porque UpToDate tampoco lo dice como que esté bien, pero es la recomendación por las reglas de oro, es no superar los 40.000 equivalentes, por lo que tendríamos estandarizado pasar 3 ampollas de potasio en 300 de solución fisiológica, a infundir en 3 horas. El potasio hay que pasarlo muy, muy despacio. Lo ideal es que cada ampollita pase en una hora. Si, por ejemplo, pasamos sin querer una sola ampolla, no puede pasarse ni en 20 ni en 10 minutos, sino hay que tener en cuenta de pasarla muy lentamente. El monitoreo es cada 2 a 4 horas. Si estamos intraoperatorio, lo ideal, si una operación dura 6, 8 horas, es hacerlo cada 2 horas o cada hora y media inclusive. Monitorear el magnesio. Si nosotros queremos que nos pase el magnesio por guardia, hay que poner síndrome de realimentación y por guardia te hacen el magnesio. En la OP ponen el síndrome de realimentación y le sacan el magnesio, porque si no el laboratorio no lo hace. Peruglucosa y estado ácido base, que también influye. Y en caso de valores menores a 2,5, la recomendación es pasar en cada Baxter de 500, más allá de las cargas, una ampolla de potasio. Le hacemos las cargas y a la par le colgamos un suerito de 500 con una ampollita más. Bien, otras consideraciones para el tratamiento es que existe un enfoque que abarca el déficit de potasio, que esto mucho no lo usamos porque es en pacientes crónicos y ustedes no lo van a utilizar mucho, sino más que nada me quedaría que el potasio se pasa en 3 horas, se pasan 3 ampollas y se pasa en una infusión lenta y por vía periférica se pasa tanto y por vía central otro tanto, que es 60. Más que nada eso. Después lo que es pacientes crónicos lo vamos a ver nosotros más en la UTI, porque esta cuentita más que nada se hace por un reemplazo continuo durante varios días. Bien, después pasamos a lo que es el exceso de potasio, que es una hipercalemia, y se define como un valor mayor o igual a 5 o a 5,5 mil equivalentes. Más que nada la clasificación, que es en moderada a grave, se basa en los cambios electrocardiográficos, no en la clínica, sino en los cambios. Tenemos que una grave, para que tengan en cuenta, es mayor a 6,5. Y bueno, lo que son las causas pueden ser varias.
hay mayor liberación de potasio en las células, que puede ser por una acidosis, una deficiencia de insulina en un estado de hiperosmolar, por ejemplo, o una CAD, una citocidosis, una transfusión de sangre masiva, más de 3 unidades de glóbulos rojos pueden generar una hipercalemia, un aumento del catabolismo celular, una parálisis periódica, y después una excreción urinaria de potasio disminuida, como la secreción inadecuada de aldosterona, como lo vemos en los déficits de vasopresina, la respuesta reducida a la aldosterona, una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal crónica reagudizada, o una reducción del suministro de sodio y agua a la nefrona distal. Después, bueno, yo también quise remarcar el tema de los fármacos que más utilizan en anestesia. En este caso, puse la succinilcolina como ejemplo, que en la musculatura esquelética normal el proceso de la polarización y la despolarización producido por la administración de SUSI aumenta la calemia de 0,5 milimoles litro. Por ejemplo, pacientes quemados, una dosis de 0,4 miligramos kilogramo de succinilcolina produce un aumento de hasta 6 milimoles. Por eso es tan importante tener en cuenta esta interacción. Los niveles de potasio aumentan después de los primeros minutos de la administración endovenosa y alcanzan unos niveles máximos a los 2 a 4 minutos y se disminuye progresivamente a partir de los 15. Esta masiva hipercalemia puede producir taquicardia ventricular o fibrilación, por eso puede que en el monitoreo, cuando pasan SUSI y la persona tiene una hiperpotasemia, puedan ver a los 10 minutos algunos cambios en el monitoreo. Y esto favorece, bueno, la estabilidad hemodinámica, la acidosis y la hipercapnia. Van a ver un aumento de la capnografía. Después las manifestaciones, que no se van a ver tanto en un paciente con anestesia general, es una debilidad muscular, una parálisis flácida, y bueno, las alteraciones cardíacas, como dijimos antes, como un bloqueo bifasicular, un bloqueo auriculoventricular, una arritmia cardíaca, paro sinusal en el peor de los casos, y estos son los cambios que podemos ver en el electro, donde vamos a ver las tepicudas, ay, perdón, que a diferencia de la hipo es para abajo y cuando tenés hiper es para arriba. Como una ayuda a memoria que me ayuda a mí para acordarme porque si no me pierdo. Bien, después lo que tenemos el tratamiento, tenemos varias aristas para el tratamiento. La medición de la hipercalemia se hace más estrecha que la hipopotasemia porque es trascendentalmente mucho más grave. Se mide cada una hora lo ideal con la glucosa y además se tiene que hacer intraoperatorio, eso estaría bueno, cada una hora y la glucemia, si estamos intraoperatorio, cada una hora también. Acá dice 6, pero esto más que nada en pacientes internados. El tratamiento que se usa actualmente es gluconato de calcio, que es lo que más está disponible, que la dosis habitual es de 1000 miligramos, 100 mililitros de una solución al 10% y se infunde durante 2 a 3 minutos. Se puede repetir cada 5 a 10 minutos si los cambios en el electrocardiograma persisten o recurren y no hay hipercalcemia. El efecto de la administración esta comienza aproximadamente a los 3-5 minutos, pero dura relativamente poco, que son más o menos 30, 60 minutos, hora, hora y media. Debe administrarse con terapias que impulsen el potasio a las células, que en este caso después vamos a ver la insulina, que es una solución polarizante, y se puede administrar de forma periférica porque no es tan vasculítico o no genera tanta vasculitis como lo que es el potasio. Se puede administrar de forma periférica por una pequeña aguja, un catéter 18 está bien, y el calcio no debe administrarse en soluciones que contengan el carbonato, ya que pueden provocar la precipitación del mismo. Después lo que es la insulina, generalmente se usa insulina corriente, hay varios tipos de insulina, lo que se usa es corriente. Sin glucosa, si la glucosa sérica es mayor a 250. Se hace en inyección en bolo de 10 unidades, en la insulina regular, que es la corriente, la cristalina, porque siempre hay NPH y cristalina y nos agarra la duda, es en corriente, seguida inmediatamente de 50 minutos de dextrosa al 50%, que tiene 25 gramos de glucosa, durante 5 minutos. El efecto de la insulina aproximadamente es a los 10-20 minutos. En la corriente que hay en el hospital a veces es en menos, en 7 minutos, y alcanza su punto máximo a la hora, hora y media, con duración de 4 a 6 horas. En casi todos los pacientes, la concentración sérica en conjunto con la insulina disminuye entre 0,5 a 1,2 miliequivalentes. En el caso de persistir la hipercalemia y no poder bajarla con esta solución polarizante, no poder acceder a diálisis o, por ejemplo, que en los horarios de la noche las personas, los nefrólogos no están, se puede hacer una dosificación repetida cada 2 a 4 horas, con monitoración seriada de la glucosa en sangre. Bien, después tenemos los diuréticos de ASA, que no son tan utilizados como las soluciones polarizantes, pero que
favorece la pérdida de potasio. Hay que tener en cuenta si tenemos un paciente renal o si tiene la urea o la creatinina alta, no es de elección más que nada. Si no se conserva la función renal, utilizamos una combinación de bicarbonato isotónico intravenoso o infusión salina isotónica más furosemida intravenosa en las dosis adecuadas, siempre y cuando el paciente ya venga con una buena función renal, que no tenga una nefrostomía o que previamente no dialice. Después, esto lo puse porque está descrito en el UpToDate, pero no lo tenemos en el hospital. Lo dejo como una opción, quizás en alguna clínica haya, pero bueno, en el hospital no disponemos. Y otro que se habla bastante, pero se utiliza muy poco, no tiene mucha evidencia, son los agonistas beta 2, que es el salbutamol, que es el más elegido, que se administra en dosis de 10 a 20 miligramos en 4 mililitros de solución salina al 0,09 mediante nebulización durante 10 minutos. Que esta dosis es mucho más grande que la que se usa para broncodilatación y produce un efecto máximo a los 90 minutos. Tarda mucho, por eso no es lo que más se utiliza. Puede reducir la concentración sérica de potasio entre 0,5 y 1,5, no es mucho. Y recordar que en 20 gotas son 5 miligramos, por lo tanto en 40 gotas vamos a tener 10 miligramos, que es lo que más se utiliza para la NEBU. Pero bueno, no es lo ideal porque tarda mucho en hacer efecto. Y si estamos con una hipercalemia grave, no es lo ideal. Otra cosa que voy a hablar, pero le voy a hablar bastante breve, chicos, para no aburrirlos, es la hiponatremia y la hipernatremia, que en esta paciente al principio, al inicio, vimos que tenía una hiponatremia, no era muy marcada, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Si tenemos un paciente que entra yocado, que entra quemado, considerar estas alteraciones. El sodio es uno de los cationes más importantes que tenemos en el cuerpo, el 70% está en forma libre, y tenemos por un lado el espacio extracelular y el intracelular. Su mayor concentración se da en el espacio extracelular, y es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en todos los pacientes. Ya sea un paciente que entra ambulatorio o que está internado, es el más frecuente. Después tenemos, bueno, cómo clasificamos la hiponatremia, que es de acuerdo a la analítica, y también puede clasificarse según la osmolaridad sérica, que es la cantidad de osmoles. Acá tenemos que es el boom, que es la creatinina, que es una cuentita que se utiliza más que nada para saber de qué tipo de hiponatremia estamos hablando, si es extracelular o extracelular. Después tenemos un par de conceptos básicos que, más que nada, que el volumen que tenemos acá, que anteriormente les había dicho, que es el sodio por 2 más la glucemia más la urea, es para sacar más o menos la cantidad de miliosmoles que vamos a tener en el sector extracelular y cómo podemos después nada, suplir esta hiponatremia. Como etiologías, tenemos que existen una hiponatremia con osmolaridad baja, que es la verdadera, que es hipotónica, que es menor a 2,75 miliosmoles por litro, y tenemos como un LEP bajo unas pérdidas renales o no renales, un LEC normal, como en el hipotiroidismo, el síndrome de SIHAT, que se da bastante en personas que tienen criptococosis meningia, en B24, en insuficiencias suprarrenales, o con LEC elevado, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis o en el nefrótico. Después tenemos la osmolaridad normal, que es la falsa, que tenemos un medio isotónico, que es de 275 a 290, como la hiperproteinemia o personas perdedoras de proteínas, un nefrótico, un nefrítico con pérdida de proteínas y una hiperlipidemia. Y después tenemos la osmolaridad alta, que es la falsa o hipertónica, que es mayor a 290, que generalmente se dan en estados hiperosmolares o cetoacidosis diabética. Esto es más que nada un cuadrito, cómo hacer el diagnóstico, si tenemos una hipovolemia, una euvolemia o una hipervolemia, más que nada para cuadrar qué tipo de paciente o ante qué paciente nos enfrentamos para después recargar a este paciente con sodio y no encharcarlo o producir una lipólisis pontina. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento, el objetivo es que la persona tenga de 4 a 6 mil equivalentes litro en 24 horas. O sea, lo ideal es no aumentar o no sobrepasar esos 1000 equivalentes en 24. Si es aguda y el paciente tiene una hiponatremia muy severa, lo ideal es reponer las primeras 6 horas, pero teniendo en cuenta no sobrepasar de los 4 a 6 mil equivalentes. Si la concentración sérica de sodio es menor a 120 o si existen factores de riesgo adicionales como síndrome de desmilarización osmótica, la tasa máxima puede ser de hasta 8, se extiende un poquito más. Y esto es un cuadrito de cómo deberíamos reponer el sodio, dependiendo de cómo nos vino la analítica bioquímica, que tenemos que un sodio sérico entre 130 y 134, que es dentro de todo leve, se pueden pasar 250 mililitros de solución fisiológica
más 3 ampollas de cloruro de sodio con un seguimiento estricto. Lo ideal es que sea por hora o como mucho cada 2 horas el seguimiento del sodio. Porque también es como tenemos que es un catión muy abundante, sus modificaciones se ven reflejadas en la analítica de laboratorio muy precozmente. Después, si es asintomático, pero tiene un sodio sérico menor a 130, se hacen bolos de 50 mililitros de solución salina al 3%, infundidos en 10 minutos. Se realiza nuevo dosaje, este es inmediato porque tenemos una persona que está asintomática, pero tiene un sodio de 130, se hace, ni bien se pasa la infusión, se hace un laboratorio y se repite si en el laboratorio de guardia nos viene el mismo valor o más bajo. Y después tenemos el caso más grave, que es un sintomático con sodio sérico menor a 130, se hacen bolos de 100 mililitros de solución salina en 3%, seguido, si los síntomas persisten, se pueden hacer otras 2 dosis más. Cada bolo se debe hacer cada 10 minutos. Bien, y después tenemos lo que es la hiponatremia crónica, que esto más que nada lo tratamos en las internaciones, que se usan las VIC. Nada, las bombas de infusión se hace mediante un método que se llama la fórmula de Drogue Marías, que ahora más adelante se las voy a mostrar, más que nada la usamos en lo que es la hipernatremia. Se puede usar en la hiponatremia, pero también se usa en la hipernatremia, que siempre se usa con Vic, no se hace con bolos, sino que se hace con una cuentita. Ahora les voy a mostrar. Bien, después tenemos lo que es la hipernatremia, que es un valor mayor a 150 mil equivalentes, y que también además de la hipernatremia va a haber una hiperosmolaridad, ¿sí? Que la hiperosmolaridad se va a dar con un valor mayor a 295. Cuando tenemos una hipernatremia es mucho peor que la hiponatremia porque tiene más síntomas, el paciente va a referir malestar, va a estar letárgico, va a estar obnubilado inclusive, y se tiene que realizar un descenso lento aproximadamente a 0,5 mil equivalentes litro hora. Lo ideal es no dar más 10 mil equivalentes por día porque también podemos producir un edema cerebral. Y lo que es la hipernatremia refleja una deficiencia de agua corporal total en relación con el contenido corporal total de sodio. Dado que el contenido corporal total de sodio está representado por el estado de volumen de líquido extracelular. Como vimos que el sodio es el catión más importante, se encuentra en el 95% extracelular. El diagnóstico de hipernatremia debe considerarse en conjunto con el estado de volumen del líquido extra. Bien, como más que nada causas, tenemos muchas causas de hipernatremia. Tenemos con LEC bajo, que es el extracelular bajo, que es una pérdida de sodio y agua. Por ejemplo, tenemos las pérdidas renales, por ejemplo, los añosos que toman furosemida en conjunto con otros ahorradores de potasio son los que más pierden sodio en conjunto con el agua. Como diuréticos osmóticos, una diuresis posobstructiva, por ejemplo, una RAO o lo que es un paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna. Tenemos la fase poliúrica, la necrosis tubular aguda y la enfermedad renal intrínseca o la enfermedad renal crónica reagudizada. Tenemos pérdidas gastrointestinales como los vómitos, la diarrea, los laxantes osmóticos, el drenaje nasogástrico, orogástrico, que lo vemos mucho en la UTI, o una fístula enterocutánea. Después en las pérdidas cutáneas tenemos las quemaduras, la diaforesis, las personas que tienen, por ejemplo, delirium tremens, o personas que están en la UTI con un RAS bastante alto, también puede generar una pérdida cutánea. Y después tenemos lo que es las pérdidas puras de lo que es agua, que lo vemos en las personas que tienen hipodipsia, que es bastante difícil de diagnosticar la hipodipsia. Es persona que toma agua, tiene una fijación con el agua y es bastante difícil de censar. O la diabetes insípida. Y después tenemos los casos de la retención de sodio o la administración indiscriminada de soluciones salinas hipertónicas, que puede ser iatrogénica o puede ser, por ejemplo, que veamos un paciente que está ahogado. O llega hoy lo que hablábamos con Tristán, el paciente este, que llegó un paciente joven que había estado en el agua. Entonces vamos a ver una retención de sodio con una administración indiscriminada de soluciones salinas hipertónicas. En CUSHI, en el hiperaldosteronismo primario o en eméticos ricos en cloruros de sodio. La clínica, más que nada, es como les decía, que vamos a ver un aumento del líquido intracerebral con un edema. Esta adaptación realmente es bastante lenta en lo que es el cuerpo humano y vamos a ver mucho edema cerebral. Como tratamiento, hay que estimar primero la magnitud del déficit hídrico, porque pese a que estamos con una hipernatremia, vamos a tener un déficit de agua. Determinar la tasa adecuada de corrección, porque para corregir estos pacientes se hace con una fórmula, que ahora la vamos a ver más adelante,
que es bastante fácil, a mí me costaba al principio, pero es bastante fácil. Es la fórmula de Drogué Marías. Este es un médico que es nefrólogo de Estados Unidos que hizo esta fórmula como para hacer el cálculo de la mejor manera para, nada, que se haya una corrección rápida y evitar las consecuencias que son la alta mortalidad. Entonces, como paso uno, tenemos que calcular el déficit de agua. Este déficit de agua se hace con el déficit de agua, que es la superficie corporal total. Tenemos una constante que en los varones va a ser de 0,6 y en las mujeres y los pacientes ancianos mayores de 65 va a ser de 0,5. Y en las mujeres ancianas de 0,45. Entonces, este es el primer paso. Por ejemplo, ¿no? Nos viene una paciente de 50 kilos, sabemos que es mujer, sabemos que pesa 50 kilos, entonces vamos a ir a 0,5, que es la constante que se usa, por el peso, por ejemplo, 50. El segundo método es elegir el medio con el cual vamos a corregir. Tenemos lo más usado o lo que más se usa en nuestro medio es la solución a medio normal, que es una solución salina al 0,45%, que se hace 200 centímetros mililitros de agua destilada más 250 mililitros de la solución salina, el fisiológico común. Que esto nos da que tiene en total estos 577 milimoles de sodio, que es la más utilizada. Después tenemos la solución salina al 0,9, que esta tiene muchos milimoles de sodio, tiene 154, que no es la que se usa porque si un paciente viene con un LEC bajo, va a tener una pérdida de agua y además le va a estar faltando sodio. Entonces, con la de 154 milimoles, que es la solución salina normal, nos vamos a quedar muy altos. O sea, no vamos a estar hidratando al paciente, por eso usamos la que tiene agua destilada. Y después la de dextrosa es la que menos se usa porque tiene 0 milimoles de sodio. Porque a pesar de que el paciente esté con hipernatremia, tenemos que darle sodio y tenemos que hidratarlo. Bien, después tenemos el paso 3, que es la cantidad de milismoles que se corrigen con 1000 mililitros de solución, que va a ser el sodio infundido menos el sodio sérico, dividido el agua corporal total más 1. Entonces, el sodio fundido, ahora les voy a mostrar un ejemplo, va a ser la solución que nosotros elegimos. En este caso, lo que más usamos es la de medio normal, que tiene 77 milimoles. Menos el sodio sérico, que va a ser el valor que me va a traer la analítica, dividido el agua corporal total, que se lo vamos a sacar con la constante, más el peso, más 1. Una vez que tenemos ese valor, vamos a ver cuánto vamos a modificar y en cuántos litros. Entonces, vamos a ver que en el paso 3 tenemos que ver cómo descenderlo a 1000 mililitros de solución fisiológica, infundir, cuánto quiero modificar y a cuánto voy a hacer la corrección. Generalmente las correcciones las hacemos por VIC porque son pacientes que necesitan una corrección inmediata. Entonces, el valor que nos dio anteriormente lo vamos a tener que dividir por 24 horas, que es a cuánto vamos a programar la VIC. Ahí les pongo un ejemplo, yo sé que es medio un bardo, pero les pongo un ejemplo. Por ejemplo, paciente masculino de 40 años, pesa 80 kilos, eh, con un laboratorio donde viene un sodio sérico de 160. Estamos ante una hipernatremia severa. Entonces, tenemos que el medio normal tiene 77 equivalentes. Lo hacemos menos 160, que es el sodio sérico que nos trajo la analítica del paciente, dividido 0,6, que es el valor este constante, por 80 kilogramos, que es lo que pesa el paciente, menos 1. Nos va a dar un valor de menos 1,7. ¿Qué significa? Que en 1000 mililitros a medio normal disminuye el sodio este valor. O sea que en 1000 mililitros va a disminuir menos 1,7. Este es el segundo paso. Después hacemos una regla de 3 simple, que tenemos que, si en 1000 mililitros me disminuye 1,7, ¿en cuántos mililitros me va a disminuir 8, que es el máximo que podemos hacer en 24 horas? El valor ese 8 es lo máximo que podemos disminuir en 24. Entonces, esta cuentita, la regla de 3, nos da que en 4705 mililitros lo tenemos que dividir en 24 y ahí vamos a ver cuánto vamos a poner la VIC. Entonces nos da que como valor vamos a poner la VIC, la vamos a programar con la solución de medio normal a 196 mililitros hora. Obviamente ponemos el otro valor, los 500, que trae el Baxter, que es la solución de medio normal que preparamos, y con eso vamos a generar una corrección. Las correcciones tienen que hacerse cada una hora aproximadamente. Por ejemplo, si estamos en la UTI o en clínica médica, la corrección se hace cada una hora. Entonces, le sacamos sangre al paciente, vemos cuánto nos da el sodio, hacemos esta cuentita de Arovema Díaz, que es la que más fidedigna, y ahí programamos nuevamente la VIC. Y bueno, ahí les dejo la bibliografía.
Si quieren hacerme alguna pregunta de la fórmula, a mí me costó bastante la fórmula, pero la verdad que está buena y más que nada genera una buena corrección y está validada la fórmula esta de Loema 10.